Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, la Cuaresma, un tiempo para la justicia social. Cuaresma y justicia social. La Cuaresma es un tiempo oportuno para vivir el amor de Dios. Sin Dios no hay justicia plena. Sin la preocupación por los demás, no hay amor a Dios en el sentido pleno. Esto continuamente Dios nos lo recuerda y nos lo pone en nuestro corazón por medio de su palabra. En la tradición cristiana, la Cuaresma está ligada a la conversión, a la penitencia, al ayuno y la limosna. Sin embargo, es llamativo que con frecuencia los mensajes para la Cuaresma, tanto de San Juan Pablo II como de Benedicto XVI, incitan a la justicia social. Considero que esto tiene una razón profunda, y es que sin la preocupación por los demás, la conversión personal se quedaría corta, más aún no sería auténtica. No es suficiente una relación vertical entre Dios y yo y Dios, si no entran los hermanos. Sería un cristianismo deficiente, una visión corta de la perspectiva del reino de Dios. Convertirse a Dios significa salir de uno mismo para ir al encuentro del amor, que es el fundamento y el motor principal de toda justicia. Y la justicia más grande es la del amor, porque en sentido bíblico la justicia se identifica con la verdad, la santidad y el amor de Dios. Buscar en todo la justicia es vivir la caridad en la verdad. Así que la Cuaresma es un tiempo oportuno para convertirse, comenzando por abandonar el pecado y buscar más hondamente el amor de Dios con todas sus consecuencias. Por eso es un tiempo para vivir la justicia, primero con Dios, también con uno mismo y con los demás. Sin Dios no hay justicia plena. Sin la preocupación por los demás no hay amor a Dios en el sentido pleno. La justicia, según la tradición bíblica y cristiana, significa la conformidad con la verdad de Dios y la nuestra, con la de cada uno y los demás, y también con la realidad de las cosas creadas. Evoca el Papa que ya Ulpiano en el siglo III definió la justicia como dar a cada uno lo suyo. Y señala Benedicto XVI algo importante que no se tiene presente con esa frase, que lo primero que necesita el hombre es Dios. Por otra parte, cabría decir que la primera justicia es dar a Dios lo suyo, es decir, la gloria y la alabanza, la acción de gracias y el amor. Solo así es justo con uno mismo y los demás. Solamente así se es justo, buscando lo que nos corresponde como personas, en primer lugar, la belleza, el bien, la verdad, que es Dios mismo, y al mismo tiempo la solidaridad, el pan, y los demás bienes materiales, procurando para cada uno lo que precisa para vivir. En cristiano, justicia no es buscar lo mínimo, sino amar, que es más bien lo contrario, buscar lo máximo que podamos dar de nosotros mismos. Solo así nos hacemos más parecidos a Dios, es decir, más justos. Por eso dice el Papa que la justicia debe ser vivificada por el amor. Pero surge una pregunta: ¿qué es la sed de justicia de la que Jesús habla en las bienaventuranzas? ¿Cómo se vive en la iglesia? Esa sed de justicia es, en último término, la que brota del mismo corazón de Cristo. El deseo de que las personas conozcan y vivan el amor de Dios que se ha manifestado en la entrega de Jesús por todos y cada uno. Es la sed que consume también al corazón de los santos, la sed que les lleva al mismo tiempo a hacer más oración y a preocuparse más por todas las personas que les rodean, especialmente por las más pobres y necesitadas. Hay pobres que no tienen lo mínimo para subsistir, en lo material o en lo espiritual, y esto tiene que rompernos el corazón y movernos a la acción. Hay personas que no tienen la posibilidad de la educación, ni de la salud, ni de una vivienda digna, que no tienen agua potable, ni luz eléctrica,
ni un sistema de alcantarillado, ni tampoco tienen seguridad social porque viven en ambientes donde impera el crimen organizado. Esto es lo que los cristianos vivimos desde siempre de muchos modos, pero hoy existe una necesidad de que nos impliquemos todos mucho más, no solo la iglesia institucionalmente, como viene haciendo desde el principio, sino cada comunidad cristiana, las familias, las escuelas, los grupos y movimientos, etcétera, comenzando por una verdadera conversión personal. Pero, como ya hemos dicho, la Cuaresma es el camino que recorremos como católicos para prepararnos a la Pascua, la celebración de Cristo vivo y resucitado, que comenzó el miércoles de ceniza y dura 40 días previos a la Pascua, excluyendo los domingos. Hemos resumido las enseñanzas del Papa hasta este momento. Ahora quisiera dirigir esta enseñanza al Papa Francisco sobre la Cuaresma y la victoria del amor de Cristo para inspirarnos en nuestro camino. He compartido con ustedes en este primer momento las enseñanzas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI un poco. Ahora quisiera profundizar en el tema de la Cuaresma y la justicia social, haciendo referencia a su santidad el Papa Francisco. Nos preparamos explorando la lógica del amor de Dios en nuestras vidas. Esto se logra en primer lugar priorizando la lectura y la reflexión sobre la palabra de Dios, como dice el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de convertir los corazones y reconducirlos a Dios. Además, el Señor quiere servirse de nosotros como seres vivos, libres y creativos, que dejan entrar su palabra en sus corazones antes de transmitirla a los demás, como bien lo dice en Evangelii Gaudium número 151, el gozo del Evangelio. Un elemento clave de este recorrido es examinar nuestra relación con la pobreza. Podemos empezar considerando lo que el apóstol Pablo dijo de Jesucristo, porque ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor a ustedes se hizo pobre, para que con su pobreza los enriquezca. Esta aparente contradicción, explica el Papa Francisco, es una forma de amar que en última instancia nos enriquece. Y dice el Papa, en su manera de amarnos, su manera de ser nuestro prójimo, como el buen samaritano fue prójimo del hombre abandonado, medio muerto al borde del camino, lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es la compasión, la ternura y la solidaridad de su amor. Esto nos lo dijo el Papa Francisco en su mensaje de 2014. El Papa Francisco continúa con más detalle. La pobreza de Cristo que nos enriquece es su encarnación y la asunción de nuestras debilidades y pecados como expresión de la infinita misericordia de Dios hacia nosotros. La pobreza de Cristo es el mayor tesoro de todos. La riqueza de Jesús reside en su confianza ilimitada en Dios Padre, su constante confianza, su deseo siempre y únicamente de hacer la voluntad del Padre y darle gloria. Cuando Jesús nos pide que carguemos con su yugo suave, nos pide que nos enriquezcamos con su riqueza y sobre todo con su rica pobreza y su pobreza, que compartamos su espíritu filial y fraterno, que nos hagamos hijos e hijas en el Hijo, hermanos y hermanas en el hermano primogénito. El Papa Francisco distingue entre pobreza e indigencia. La indigencia es la pobreza en ausencia de fe, esperanza o apoyo. Describe 3 tipos de indigencia que a menudo surgen en el contexto de circunstancias vitales injustas y pueden estar estrechamente relacionadas entre sí. Primera, la indigencia material. Esto es lo que solemos llamar pobreza, donde las personas se ven privadas de vivencia con dignidad y también de un lugar digno donde vivir, una vivienda, de trabajo, de comida, agua e higiene. Esta privación socava la dignidad innata de las personas y les impide crecer y desarrollarse como individuos. En los pobres y marginados vemos el rostro de Cristo, el amar y ayudar a los pobres. Amamos y servimos a Cristo.
Nuestros esfuerzos también se dirigen a erradicar las violaciones de la dignidad humana, la discriminación y el abuso en el mundo, pues con frecuencia son la causa de la indigencia. La indigencia moral, segundo, o la esclavitud al vicio y a la adicción, causa gran daño a las personas esclavizadas, así como a sus familias y comunidades. Con la indigencia moral, las personas se vuelven prisioneras de su comportamiento, perdiendo la libertad y el sentido de sus vidas y reduciendo sus perspectivas de futuro. La indigencia espiritual se describe como la que existe cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si pensamos que no necesitamos a Dios, quien nos tiende la mano a través de Cristo, porque creemos que podemos arreglárnosla solos, nos encaminamos hacia la ruina. Solo Dios puede salvarnos y liberarnos verdaderamente. Es a través de nuestra debilidad y vulnerabilidad que el amor de Dios se manifiesta en el mundo. Él es una fuerza creativa y constante en nuestras vidas. En todo tiempo y lugar, Dios sigue salvando a la humanidad y al mundo mediante la pobreza de Cristo, que se hace pobre en los sacramentos, en su palabra y en su iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no pasa por nuestra riqueza, sino invariable y exclusivamente por nuestra pobreza personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo. El lugar especial que Dios ocupa para los pobres exige nuestra opción preferencial por ellos. En Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, en los números 197 a 201, el Papa Francisco profundiza en el lugar especial que Dios ocupa para los pobres, explicando cómo de ahí deriva nuestro principio de la opción preferencial por los pobres y llamando a nuestras comunidades a responder a sus necesidades con perspicacia y creatividad. Dios muestra a los pobres su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, pues estamos llamados a tener este sentir que hubo en Jesucristo. Inspirada por esto, la Iglesia ha hecho una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la que da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, como enseñó Benedicto XVI, está implícita en nuestra fe cristiana en un Dios que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso deseo una iglesia pobre y para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. No solo comparten el sensus fidei, sino que en sus dificultades conocen a Cristo sufriente, es decir, el sentido de la fe. Estamos llamados a encontrar a Cristo en ellos, a prestar nuestra voz a sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a hablar por ellos y a acoger la sabiduría misteriosa que Dios quiere compartir con nosotros a través de ellos. Ninguno de nosotros puede pensar que está exento de la preocupación por los pobres y por la justicia social, la conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, se exigen de todos. Por ello el Papa nos pide en esta encíclica Evangelii Gaudium que busquemos como comunidad maneras creativas de acoger este llamado renovado. Sin embargo, el materialismo y el amor al dinero pueden impedirnos optar por los pobres, pueden impedirnos eliminar las circunstancias injustas en nuestras comunidades cuando priorizamos los objetos, la riqueza y el poder por encima de las necesidades de otras personas. Desestimamos su dignidad innata y desconsideramos la necesidad de compartir con ellos. El Papa Francisco afirma, el apóstol San Pablo nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Es la principal causa de la corrupción, de una fuente de envidia, discordia y sospecha. El dinero puede llegar a dominarnos, incluso hasta el punto de convertirse en un ídolo tiránico. Evangelii Gaudium número 55. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y mostrar solidaridad con los pobres, el dinero puede encadenarnos a nosotros y al mundo entero a una lógica egoísta
que no deja espacio para el amor y obstaculiza la paz. Este es el mensaje del Papa para la Cuaresma de 2017. En la historia del hombre rico y Lázaro, el Papa Francisco ve la raíz del problema del hombre rico, no haber escuchado la palabra de Dios. Como resultado, ya no amaba a Dios y comenzó a despreciar a su prójimo. Está contenido el mismo mensaje para la Cuaresma de 2017. Según la Conferencia Episcopal Católica Australiana, dice: no podemos estar en paz comiendo hasta saciarnos, sabiendo que una hermana o un hermano yace hambriento o enfermo a nuestra puerta. Sabemos que tal estado de cosas es lo más alejado posible de la visión de Dios. Nuestro Dios se revela como un Dios de abundancia y hospitalidad que da vida al mundo, pan al hambriento y a Cristo como a nuestro guía y Salvador. Dios en Jesús elige la humildad, el servicio y el despojamiento como los sellos distintivos de un amor que es eterno, suntuoso y rico. Y esto precisamente lo encontramos en Lázaro a nuestra puerta, en la Declaración de Justicia Social de 2013 a 2014, en la página 12. Según el Papa Pablo VI, San Pablo VI, para eliminar las circunstancias que dieron lugar al sufrimiento de Lázaro, es necesario construir una comunidad humana donde la libertad no sea una palabra vacía, donde el necesitado Lázaro pueda sentarse con el rico en la misma mesa. Por parte del rico exige gran generosidad, sacrificio voluntario y esfuerzo diligente. Cada persona debe examinar su conciencia, lo cual constituye un nuevo llamado a nuestros tiempos actuales. ¿Está dispuesta a apoyar a sus expensas proyectos y empresas diseñados para ayudar a los necesitados? ¿Está dispuesta a pagar impuestos más altos para que las autoridades públicas puedan ampliar sus esfuerzos en la labor de desarrollo? ¿Está dispuesta a pagar más por los bienes importados para que el producto o el productor extranjero pueda obtener un beneficio más justo? ¿Está dispuesta a emigrar de su patria si es necesario, si se es joven, para ayudar a las naciones emergentes? Es lo que nos dice el Papa Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progressio de 1967 sobre el desarrollo de los pueblos, en el número 47. Más a menudo, sin embargo, nuestra satisfacción con nuestras propias circunstancias nos puede llevar por el camino de la indiferencia ante el sufrimiento y la injusticia que experimentan los demás. El apego al dinero produce una especie de ceguera. El rico no ve al pobre que se muere de hambre, que sufre, que está echado a la puerta. Esto lo escuchamos en el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco 2017. Además, nuestro corazón se enfría. Mientras estoy relativamente sano y cómodo, no pienso en los menos favorecidos. Hoy, esta actitud egoísta de indiferencia ha adquirido proporciones globales, hasta el punto de que podemos hablar de una globalización de la indiferencia, de la insensibilidad. Es un problema que nosotros como cristianos debemos afrontar. Este es el mensaje del Papa Francisco de 2015. Esta indiferencia contrasta marcadamente con un ejemplo de la opción preferencial por los pobres, atribuida al cardenal Óscar Romero. Estás viendo una casa en llamas y te preocupas por las personas que están dentro. Cuando descubres que tu madre y tu hermana están dentro, tu actitud cambia completamente. Y harías cualquier cosa por rescatarlas, incluso a costa de acabar carbonizado. Eso es lo que significa estar verdaderamente comprometido. Si miramos la pobreza desde afuera, como si estuviéramos mirando un fuego, eso no es optar por los pobres. Por mucho que nos preocupe, deberíamos estar dentro como si nuestra propia madre y hermana ardieran. De hecho, es Cristo quien está allí, hambriento y sufriendo. El Papa Francisco nos advierte sobre la indiferencia, hablándonos de la necesidad de aprender de la experiencia del hombre rico en la historia bíblica, particularmente durante la Cuaresma. La indiferencia hacia el prójimo, hacia Dios, representa también una verdadera tentación para nosotros, los cristianos,
Cada año durante la Cuaresma necesitamos escuchar una vez más la voz de los profetas que gritan y turban nuestra conciencia. Este es el mensaje del Papa con motivo de la Cuaresma 2015. La Cuaresma es un viaje que abre nuestros corazones y nos lleva a una relación correcta con los demás. Una relación correcta con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una molestia, sino una llamada a la conversión y al cambio. La parábola nos invita primero a abrir las puertas de nuestro corazón a los demás, porque cada persona es un don, ya sea nuestro prójimo o un pobre anónimo. La Cuaresma es un tiempo favorable para abrir las puertas a todos los necesitados y reconocer en ellos el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros se encuentra con personas así todos los días. Cada vida que encontramos es un don que merece aceptación, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger y amar la vida, especialmente cuando es débil y vulnerable. Pero para hacer esto tenemos que tomar en serio lo que el Evangelio nos dice sobre el hombre rico, el mensaje del Papa el Papa Francisco con motivo de la Cuaresma 2017. Es el amor de Dios el que triunfa sobre la indiferencia, la dureza de corazón y el odio, y es nuestra experiencia de ese amor la que da origen a nuestra vida como cristianos. Solo podemos dar testimonio de lo que nosotros mismos hemos experimentado. Cristianos son aquellos que se dejan revestir de bondad y misericordia de Cristo para llegar a ser como Cristo, servidores de Dios y de los demás. Es el mensaje del Papa en la Cuaresma del 2015, Papa Francisco. También nos inspira a expresar plenamente esa fe mediante las obras de misericordia espirituales y corporales. La misericordia de Dios transforma el corazón humano. Nos permite, mediante la experiencia de un amor fiel, ser misericordiosos a nuestra vez. Es un milagro siempre nuevo. La misericordia divina resplandece en nuestras vidas, inspirándonos a amar al prójimo y a dedicarnos a lo que la tradición de la Iglesia llama obras de misericordia espirituales y corporales. Estas obras nos recuerdan que la fe se expresa en acciones concretas y cotidianas destinadas a ayudar al prójimo en cuerpo y espíritu. Es el mensaje del Papa Francisco de la Cuaresma 2016. Tradicionalmente los católicos se preparan durante este tiempo de tres maneras: la oración, el ayuno, la limosna. Cada una nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo y retomar una relación correcta con Dios. Profundizar nuestra fe y espiritualidad, particularmente a través de la asistencia a la misa y la recepción del sacramento de la Eucaristía. También de la confesión. Revisar y simplificar nuestras vidas y realizar cambios para mejorarlas. Compartir nuestras experiencias con nuestra familia y comunidades. Y tomar medidas concretas y contribuir a un mundo más humano y justo. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ataduras de la injusticia, soltar las correas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es compartir tu pan con el hambriento y acoger en casa a los pobres sin hogar cuando veas al desnudo, cubrirlo y no esconderte de tus parientes? Entonces tu luz brillará como la aurora y tu sanación brotará con rapidez. Tu defensor irá delante de ti. La gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás por ayuda y Él dirá: aquí estoy. Mis hermanos, agradezco mucho su amable atención a esta catequesis de Cuaresma, esta 24ª 24 catequesis de Cuaresma. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.